Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ayer comencé a hablar sobre la idea, la palabra de oblatio, en latín oblación en español, que refiere en primer lugar a lo que hizo San Stanislao Papczynski el 10 de diciembre de 1673, cuando él, frente de unos sacerdotes, profesó esta oblatio, su don de sí mismo, ofrecimiento de sí mismo a Dios, la Santísima Trinidad y a la Virgen Inmaculada. Y esta consagración apunta a imitar este acto de San Estanislao, quien era completamente devoto a la Virgen Inmaculada. Había hablado hace unos días sobre la espiritualidad doxológica, una espiritualidad que da gloria a Dios, que alaba a Dios, que lo glorifica. Pero como católicos no hay alabanza, no hay culto de Dios sin sacrificio. Y por esto esa idea de San Estanislao de oblatio es tan importante, porque sin esta palabra no vamos a llegar a participar completamente en ese dogma de la Inmaculada Concepción, o mejor dicho, el misterio de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque todo lo que ha venido antes, eso de primero recibir el amor de Dios y después la purificación de nuestros pecados, la penitencia, la batalla espiritual, crecimiento en la oración, apunta a esto, de que todo lo que hemos recibido como don gratis de Dios, don gratuito, podemos dar de vuelta como don de amor hacia Él, especialmente a través de nuestros prójimos. Entonces, si pensamos en Jesús y la Virgen, las dos personas inmaculadas en la historia del mundo, ellos estaban preparados a estar ahí en Calvario como un sacrificio, una oblatio a Dios Padre. Y no es por nada, porque Jesús fue inmaculado también, porque en la carta a los Hebreos el autor apunta de que Jesús ofreció a sí mismo de una manera sin mancha a Dios, en el Espíritu inmaculado, en el Espíritu, eterno. Entonces, es necesario todo lo que viene antes, porque Dios acepta nuestro sacrificio cuando se hace más y más inmaculado, sin mancha, sin el peso del pecado. Y de hecho en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes tuvieron que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados, para quitar esta mancha, para poder interceder por el pueblo de Israel. Y lo mismo nosotros, primero vivimos para recibir la salvación y después nosotros podemos unirnos a lo que ha hecho Jesús y María en ofrecerse por la salvación de los demás. ¿Por qué? Porque hay como dos lados de este misterio. El primer lado, el lado receptivo, de que hemos recibido todo de Dios, todo como un don, todo como su amor que viene antes, preveniente. Pero habiendo recibido todo este amor como don, después damos de vuelta ese don. Y el misterio no es completo sin esta oblatio, sin que nosotros respondamos con nuestra propia caridad o amor hacia Dios. Porque la salvación depende de esto. Dios ama a todos, ¿no? Pero no todos son salvados, no porque Dios no los ama, sino porque no dan la respuesta. Entonces nuestra salvación depende de dar esa respuesta completa. Y esto es como la segunda página de este misterio de la Inmaculada Concepción. San Maximiliano Kolbe dijo que la primera página es todo lo que vino para que sea proclamado como dogma ese misterio de la Inmaculada Concepción. Pero no podemos terminar ahí, como he dicho antes, en simplemente dibujar cómo debe ser la casa sin construir la casa. La segunda página es como vivir ese misterio. Y creo, como él, de que hay muchísimas gracias, mucho lo que el Señor quiere dar a nosotros a través de ese misterio que todavía no hemos entendido, no hemos recibido de Él.
Y viene esas gracias a través de nuestra participación en el sacrificio de Cristo, porque la Virgen participó de una manera única y ella invita a nosotros a participar también de una manera única en ese sacrificio. Y no es por nada que San Maximiliano Kolbe también se ofreció como oblatio, no simplemente en palabra y en su vida como San Estanislao, sino a través de su muerte. San Maximiliano Kolbe había escrito su última reflexión sobre el misterio de la Inmaculada Concepción cuando fue arrestado por los nazis, el Gestapo. Fue llevado a Auschwitz, un campo de concentración, y allí unos prisioneros escaparon, y como represalia y como castigo, los nazis escogieron al azar unos otros prisioneros inocentes para morir, para advertir a los demás que ni intenten escapar, para que nadie muera. Y cuando llamaron a un hombre, un padre de una familia, un marido, quien gritó, pero mi familia, mi esposa, mis hijos, San Maximiliano Kolbe se presentó y dijo, soy sacerdote católico, quiero ofrecerme en lugar de este hombre. Y el oficial accedió. Y después de 15 días, Maximiliano Kolbe recibió una inyección de ácido carbólico y murió. Pero es otra imagen, otra realidad de cómo vivir como oblatio. Es decir, no es por nada que él también, que fue tan devoto al misterio de la Inmaculada Concepción, murió así, dándose de sí mismo en lugar de otra persona, como Jesús ha hecho por nosotros en el crucifijo, quien dio de sí mismo para ponerse en nuestro lugar lo que nosotros hemos merecido y nosotros podamos vivir, y él que murió por nosotros. Entonces, todo ese misterio apunta a esta capacidad de amar más, de amar como Dios ama, de dar una respuesta completa. Y esto llama San Maximiliano Kolbe la cima, el vértice de amor. Es decir, Dios no simplemente nos llena con su amor, con quien es Él, pero suscita a nosotros nuestro amor humano, es decir, desde mi corazón. Y el vértice de amor es cuando los dos son uno, es decir, cuando recibo y doy de vuelta. Ahora, ¿en qué consiste este amor? Obviamente, amor involucra emociones, involucra memoria, involucra muchas cosas, en el mejor de los sentidos. Pero sabemos que, aun cuando amamos, no siempre sentimos algo, no siempre tenemos una experiencia profunda. Y por esto, amar viene al último momento de una decisión de nuestra voluntad. Porque siempre puedo decidir amar, aun si no siento nada. Y eso es bien importante, porque amar a Dios no quiere decir que vamos a sentir grandes emociones, consuelos. A veces sí. Pero el amor de Dios consiste en cumplir su voluntad día a día. Esto, su voluntad a través de lo que revelan los mandamientos, las leyes de la Iglesia, pero también las inspiraciones del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y todo el sacrificio que hacemos, todo el oblatio que es esta obediencia a su voluntad. Obviamente, vivir según su voluntad exige sacrificio, porque mi voluntad quiere esto, su voluntad quiere esto. Entonces, para moverme a cumplir su voluntad, tengo que dejar mis otros deseos, dejar lo que había planeado o lo que he deseado para cumplir su voluntad. Y esto hablé, por ejemplo, en la penitencia. La penitencia es mortificar todo lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios para que pueda cumplir su voluntad siempre y en todas partes. Y eso es el cielo. El cielo es el lugar donde todos los santos cumplen su voluntad. Pero en esto consiste nuestra oblatio. No consiste en grandes acciones, no consiste en que vamos a hacer hazañas para Dios, quizás. Pero más que todo, cuando Jesús habla a Santa Faustina, por ejemplo, sobre el sacrificio, la manera de vivir como sacrificio por los demás, es de una manera muy escondida. Es de vivir la vida cotidiana viviendo según esta voluntad de Dios.
de manera que quizás nadie sepa. Y una imagen de Santa Faustina que ayuda es la hostia. Es decir, como católicos nosotros nos damos cuenta de que la apariencia de pan y vino en la Eucaristía no cambia. Es decir, después de la consagración, si uno tendría un microscopio, podría ver de igual moléculas de pan y de vino. Pero sabemos y creemos que no es pan y vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, lo exterior se queda igual, pero lo interior se ha transformado completamente. Y lo mismo como nosotros cuando vivimos como hostias, como víctimas de oblatio, es decir, lo exterior queda igual. Quizás nadie va a ver un cambio en nosotros, en el sentido de que seguimos igual con nuestra vida, nuestros deberes, la vida cotidiana, pero lo interior sí cambia, porque cada vez más esas mismas cosas de lavar platos, de estar con nuestros familiares, de cumplir nuestros deberes, todo eso hacemos con más y más amor a Dios quien primero nos amó. Y esto es la esencia de esta oblatio, la capacidad de amar. Aún no es secreto porque como Jesús dice de su Padre en el Sermón del Monte, el Padre que ve en lo secreto. Él ve lo que ofrecemos. Y aún mejor cuando el sacrificio está oculto de los ojos humanos. Porque ahí Dios puede ver y Dios nos dará el premio de su Espíritu Santo, el consuelo de su amor. Ahora, en los momentos difíciles, cuando no sabemos cómo amar, o no aguantamos amar más, o no tenemos energía, son momentos de recordar esa etapa de la oración. Jesús, antes de que Él accedió a la voluntad de Dios en su voluntad humana, rezaba por 3 horas en agonía hasta derramar su sangre como sudor. Si Jesús en su humanidad necesitaba tanta la oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos la oración para acceder a la voluntad de Dios en todo lo que exige de nosotros en este mundo de pecado, este mundo caído? Entonces, es bien importante eso, que cuando sentimos débiles, cuando sabemos que no aguantamos hacer más, de rezar. Porque el Espíritu Santo nos fortalece, Él nos da esa capacidad de amar. Y cuando nos falta el amor, hay que recibir este amor. Y cuando cumplimos nuestros deberes en amor, cuando hacemos nuestro sacrificio, cuando queremos vivir como oblatio, hay que pedir ese Espíritu Santo que descienda como fuego sobre nosotros. Fuego para que seamos un holocausto, una ofrenda completa frente de Dios. Porque un holocausto exige este fuego. Y aún nuestro sacrificio, nuestro oblatio, exige este fuego espiritual del Espíritu Santo. Y hay que pedir por su presencia. No que no está, sino de pedir de vuelta, para que toda nuestra vida, no simplemente ciertas partes, sea consumida en este amor. Para que la totalidad de lo que somos y hacemos sea esta ofrenda viva, para vivir esta espiritualidad doxológica, de alabar a Dios, de servir a Dios, pero no simplemente a través de la palabra, sino a través de un culto de sacrificio de amor, sacrificio de cumplir su voluntad, encendido por este fuego de amor de Espíritu Santo. Recemos la coronilla de la Divina Misericordia, recemos la oración de San Maximiliano Kolbe. Por la intercesión de la Virgen Inmaculada, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.